Y ahora vamos a hablar de uno de los temas importantes que afecta a todos los argentinos, que es el tema de los salarios. Pero para eso vamos a hablar con Carolina Molinaro, Head de Marketing de Boomerang. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy bien vos. Buen día. Bien, por suerte. Bueno, ¿qué está pasando con los salarios en Argentina? El último informe del Índice de Mercado Laboral de Boomerang vio que están mejorando con respecto a la inflación, pero decime, ¿cómo están los salarios hoy en día y cuáles son los sectores que más están creciendo? Así es, bueno, desde Boomerang Lab para buscar trabajo todos los meses realizamos este informe acerca del mercado laboral y algo que me parece importante destacar es que es un estudio que se basa en función a los salarios pretendidos por las personas a la hora de buscar trabajo, no es necesariamente lo que después terminan pagando las empresas a la hora de contratar a las personas. Y dicho eso, una tendencia que estamos pudiendo notar es que el salario pretendido crece por encima de la inflación. Y esto se viene dando de forma sostenida a lo largo de todo el año. ¿Y por qué creemos que sucede esto? Básicamente porque hay gastos que impactan en el IPC referidos a la vivienda o a ciertos servicios que están creciendo en mayor medida al IPC. Entonces estos cada vez consumen mayor parte del salario pretendido por las personas, ¿no? Entonces por ese motivo cada vez del salario de las personas en sí y por eso las personas cada vez tienden a pretender un salario un poco más alto que la inflación. En el índice de octubre lo que pudimos observar es que el salario pretendido mensual fue de 1.214.905 pesos. Quienes piden en mayor medida, obviamente, es en el sector, en la franja más de jefe y supervisor, destacándose las personas que ocupan el lugar de analistas de riesgos. Hoy en ese sector, más o menos, ¿en cuánto es el sueldo pretendido? El analista de riesgo está pidiendo bastante más que el salario promedio, sino que pide 2.800.000. ¿Y el sueldo hoy por hoy más bajo, el sueldo pretendido más bajo, en qué industria se está desarrollando? Se encuentra ya en posiciones más juniors Sí, y está relacionado a tareas del cuidado personal y más de cuidado, que son 550.000 pesos. perfecto. Y en cuanto al seniority, me dijiste entonces, el sueldo más buscado más alto era en la industria de... En los analistas de riesgos, si nos fijamos, es la franja de supervisor y jefes, lo cual es lógico porque es la franja de mayor seniority que tenemos en el portal, entonces es lógico que el mayor sueldo pretendido se encuentre en supervisores y jefes y el menor sueldo pretendido se encuentre. Ahora bien, también hay una diferencia con respecto a la tarea. Analistas de riesgos es un trabajo tal vez un poco más profesional, y si vamos a las tareas más de cuidado, pueden llegar a ser trabajos hasta que incluso se encuentren en calidad y por eso, no solo por el seniority, sino por eso también los sueldos pretendidos sean inferiores. Y vos ves que en el mes que queda el sueldo pretendido todavía supere aún más a la inflación, viendo que ya lo venía superando en el mensual, pero recién ahora, este mes, si no me equivoco, fue cuando lo superó en la relación con la interanual de la inflación y con la inflación anual, si no me equivoco. Creo que septiembre estaba todavía un poco por debajo de la inflación interanual y anual. Y así es, por lo que vemos en diciembre se va a ver exactamente la misma tendencia que se viene viendo hasta el momento. En octubre en particular vimos una gran diferencia entre, o sea, se viene pretendiendo sueldos mucho más altos, pero por esto que te mencionaba, ¿no? El crecimiento de los costos asociados a la vivienda y a los servicios, para darnos una idea, mensualmente en octubre habían crecido un 5.4 y la inflación había crecido un 2.7. Si lo vemos en el 2024, en lo que va del 2024, los gastos asociados a vivienda y servicios crecieron un 216% versus la inflación un 107 hasta octubre. Y si vemos el interanual, los gastos de vivienda y servicios crecen un 285% versus la inflación un 193%. Entonces, hay un crecimiento que es ampliamente superior al IPC en sí, que tiende a llevar a las personas a pretender un sueldo, un salario aún más alto de la inflación, porque este tipo de gastos
cada vez le comen mayor porcentaje de su salario y le quitan obviamente desde capacidad de compra hasta poder de ahorro. Sí, y bueno, ahora se supone, estos días va a salir la inflación de noviembre, que algunos especulan que puede ser arriba del 3% o alrededor del 3%. En los sueldos se especula que más o menos va a ser esa la pretensión, va a ser un poco menos, teniendo en cuenta que, bueno, viene también acompañada del aguinaldo. ¿Cómo ves la situación en cuanto? Mira, si sigue, Sí, sí, perdón, te interrumpí. no, por favor. Si sigue la tendencia que se podía evidenciar en octubre, el crecimiento del salario pretendido fue por encima del 5%, un 5,44% versus el 3% de la inflación. Entonces, si sigue en esa línea y la inflación se mantiene en un 2, en un 3, va a casi duplicar la inflación, el incremento en el salario pretendido. Y en cuanto al trabajo en Argentina, ¿estás viendo una este, mayor búsqueda laboral, mayor capacitación para los empleados? ¿Hay una mayor cantidad de puestos vacantes que puedan ser ocupados? ¿Cómo ves la situación laboral en el país? Claramente el mercado se está reactivando, sobre todo comparándolo con comienzos de año, y esto lo podemos ver reflejado no solo en el volumen de búsquedas, sino también en la cantidad de gente que entra a Boomerang o a nuestros distintos portales en busca de trabajo y que se postula activamente. Sobre todo también entrando en un mes como es diciembre, que suele ser un mes más particular, la gente por ahí está con la cabeza en otro lado y aún así se ve que hay un fuerte crecimiento en relación a lo que venía sucediendo a lo largo del año, de cantidad de gente y volumen de búsquedas que se empieza a ver. Y coincido con la entrevista que estabas realizando antes en que el escenario de cara al año que viene, al menos el que podemos ver, es optimista con un mercado laboral también, no solo el económico como el que hablaban antes, sino también el laboral empezando a reactivarse o siguiendo esta reactivación que viene teniendo y estando mucho más activo. ¿Vos ves que el año que viene la fuerza laboral va a seguir creciendo, la búsqueda laboral, y no solo la búsqueda laboral, sino que se va a ocupar cada vez más vacantes laborales? Así es, en años por ahí un poco más particulares donde las compañías no llegan del todo a alcanzar la facturación esperada, es lógico que una de las medidas a las que tiendan a recurrir sea reducir la búsqueda de posiciones nuevas que tenían pensadas como para agrandar la plantilla, ¿no? Entonces, tras pasar este año que por ahí fue un poco más incierto o que hay compañías a las que no les ha ido del todo bien, nosotros vemos un 2025 mucho más optimista y empezando sí con esas búsquedas tal vez que se habían frizado en el 2024, ya sea por incertidumbre o por situaciones de la compañía en sí, reactivándose y no reduciéndose únicamente a las búsquedas por rotación, ¿no? Cuando sale alguien buscamos a alguien para reemplazar. Y en ese sentido, ¿ves alguna industria que esté picando en punta en cuanto a la necesidad de empleados? ¿Cuál es la que se destaca? Ya, por ahora ninguna industria en sí se destaca por encima de otra, lo que sí se vienen destacando es la búsqueda de puestos comerciales por sobre todo, que esto es una tendencia que venimos viendo ya post pandemia, lo que ha crecido el requerimiento de posiciones no solo comerciales, sino también de abastecimiento, logística, producción. Esas son las dos áreas que más vienen creciendo. Eso más allá de cualquier, por ejemplo, uno Más tiende allá de la industria tal cual. no, y además más allá de la temporada, porque uno tiende a pensar que ahora que vienen las fiestas, esos sectores pueden tener una mayor demanda de trabajo que después pueda caer. Más allá de la temporada, el sector comercial va a buscar más empleados sin importar la temporada. Sumado a lo que decís, también la temporada obviamente influye en aquellos puestos temporales que se abren justamente en plena temporada, donde suele haber una mayor oferta de posiciones que, como mencionaba, son temporales, pero que suelen ser habituales para la temporada y sobre todo donde se prevé que la temporada ojalá sea positiva. Perfecto. ¿Y cómo ves a partir del 2025, como estamos hablando, el tema de que se espera un mayor crecimiento en el ámbito laboral, pero bueno, viene un año complicado también por el tema de las elecciones, que siempre es un tema de debate, teniendo en cuenta que la Argentina es muy variable en ese sentido. Aún así, ¿ves que pueda llegar a seguir creciendo
más allá de las elecciones, o ves que va a crecer en un primer momento, previo a las elecciones, y que después pueda pasar algo que lo cambie? Sí, a ver, como vos decís, las elecciones siempre son un momento que generan incertidumbre y coincido con la segunda opción que mencionabas, ¿no? En un comienzo del año, por ahí, con un poco más de estabilidad, y cuando llegan las elecciones, siempre la incertidumbre y las dudas abundan un poco más, no solo desde el lado como corporativo, por parte de las empresas a realizar las búsquedas, sino también por parte de las personas a la hora de pensar en un cambio laboral, ¿no? En momentos por ahí en los que no hay tanta certeza, aquel que se encuentra bien en su trabajo y por ahí piensa en un cambio laboral como, bueno, un plus o algo que podría agregar a su vida, bueno, dice, pará, si yo estoy bien donde estoy, por ahí puedo ver qué sucede después de las elecciones y recién ahí empezar a pensar un cambio. La realidad es que la estabilidad en un nuevo trabajo, ni la época de elecciones ni la no época de elecciones te la puede asegurar, depende de un montonazo de factores, pero sí creo, como decís vos, que las elecciones son un plus que tienden a agregar cierta incertidumbre en lo que es el mercado laboral, pero pese a esto, se prevé un 2025 mejor al 2024. Y también hablando sobre, para terminar, ir cerrando, el tema salarial, ¿cómo estás viendo la diferencia de géneros entre hombres y mujeres? Teniendo en cuenta que por lo general los hombres están ganando un poco más y que eso se ve reflejado también en la pretensión salarial. Sé que en el informe de Boomerang está ese apartado de diferencia de género. ¿Cómo estás viendo? ¿Hay mayor acercamiento? ¿Se está cerrando esa brecha? La brecha hoy actualmente es del 7,8% a favor de los hombres. Algo en particular que se evidencia históricamente con el pasar incluso de los meses y esta brecha evolucionando de distintas maneras, es que en posiciones de menor liderazgo, como pueden ser posiciones junior, posiciones más de gente que recién está comenzando, la brecha suele ser muy pequeña, hablamos de menos del 1%. Ahora, a medida que se buscan posiciones con un poco más de seniority, con un poco más de experiencia, esta brecha va creciendo hasta llegar a posiciones semi-senior y senior, donde la brecha alcanza el 8% a favor de los hombres, y incluso si vemos posiciones de supervisores o jefes, que son esas posiciones donde veíamos el mayor salario pretendido, la brecha salarial asciende al 14%. Entonces, claramente hay una tendencia donde a mayor seniority, a mayor jerarquía, a medida que los puestos son más altos, esta brecha va incrementándose y por ahora a favor de los hombres. Es decir, los hombres piden un salario más alto que las mujeres. Bueno, esperemos que se vaya terminando de cerrar esa brecha y que esperemos, confiemos que el año que viene la situación laboral mejore aún más. Muchas gracias, Carolina, y estamos en contacto nuevamente. Gracias a vos, Roberto. Buen día. Buen día.